los derechos humanos, los derechos a la vida, a la libertad de expresión, en fin, a la libertad en general, todo eso, se Mm, aplican a todas las personas. O sea, acá no hay que ver fulano es ciudadano, no es ciudadano. O sea, me puede interesar a ciertos efectos, me puede interesar, por ejemplo, para brindarle a la persona una protección especial. Por ejemplo, en un poquito vamos a silenciar. Decía, para brindarle una protección especial si está en el exterior, por ejemplo, y tiene un problema y entonces se dirige a la embajada, al consulado, si es que lo hay, en fin. Pero, digamos, partiendo de la base de los que estamos dentro del territorio, los derechos humanos son de todo el mundo, para todo el mundo. Entre ellos el concepto de igualdad, ¿no? Eh, ¿Qué es la igualdad? Ya que lo hemos mencionado, hagamos este comentario. No es tratar a todo el mundo exactamente de la misma manera, sino tratar de la misma manera cuando las circunstancias son las mismas. O sea, pongamos un ejemplo, una persona que está enferma y que reclama una especie de tratamiento especial, lo tiene porque está enferma. O sea, el que está sano no lo requiere ni tiene derecho a que se le brinde, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero bueno, entonces, los derechos humanos para todo el mundo. El otro tema son los derechos cívicos, los derechos de los ciudadanos. Entonces allí podemos citar el artículo 77 al principio. El artículo 77 es un artículo que refiere al tema básicamente electoral, político, etcétera, pero arranca, ven ustedes, diciendo que todos los ciudadanos tienen derecho, por ejemplo, a ser electos y a elegir, ¿no? Se los leo textualmente. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación, como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán, ¿no? Y el sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre la base siguiente, y ahí tenemos una lista extensa. Son esos artículos de la Constitución que, digamos, son fundamentales en buena medida, pero que además definen, es decir, no, uno abre la Constitución y dice, bueno, está bien, esto es correcto, lo otro también, hay tal cosa, hay que aplicar todo, ¿no? Ayer tuvimos en ese sentido un intercambio muy interesante en una comisión del de la Cámara de Senadores, la Comisión de Constitución, en torno a un par de proyectos de ley que un poco la inquietud era, son constitucionales, se puede hacer así, se puede hacer de otra manera. ¿No? Nosotros terminamos diciendo, bueno, si acá hay interés en plantearlo, o sea, esto no afecta las bases institucionales de la República. Entramos juntos el doctor Rizo y quien habla, y ahí incluso hubo matices, pequeñas diferencias, pero digo, estuvo, la verdad que muy interesante, ayer a las 16 horas. Yo tenía un material escrito, que le había pedido que lo distribuyeran, y lo tenían, incluso hubo una senadora que me elogió especialmente, ¿no? Pero bueno, en fin. Por otro lado, en fin, no estaremos toqueteando la Constitución, no estaremos haciéndole decir lo que no dice. Eh, debate interesante, por lo menos para los que tenemos afición por estos temas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos? Voto activo y voto pasivo, o sea, el derecho a elegir, el derecho a ser electo, que es fundamental. En el caso de los ciudadanos, el derecho a participar del plebiscito para el cambio constitucional, cosa que también es muy relevante. Y después hay otro derecho que es de los ciudadanos, que es la posibilidad de desempeñar empleos públicos. Acá podríamos dedicarle, en fin, una parte, un párrafo de este intercambio, de esta charla, para señalar un poco el papel de los ciudadanos frente a los empleos públicos, analizar si tenemos todos los empleados públicos que necesitamos, e incluso si nos sobra alguno, ¿no?
y un poco además una tendencia que ha habido históricamente a utilizar el cargo público como una manera de recompensar al correligionario, al amigo, en fin, un tema que los politólogos a veces llaman, definen como clientelismo, ¿no? Que es parte, también es parte de la historia, ¿no? Bueno, entonces, la otra cosa sobre esto es que el tema de los 3 años. A partir de los 3 años de otorgada la Carta de Ciudadanía, uno empieza a tener estos derechos uno, digo, el ciudadano legal, ¿no? Empieza a tener, que es el extranjero que adopta la ciudadanía, a partir de los 3 años de otorgada la Carta de Ciudadanía, empieza a poder ejercer los derechos, por ejemplo, el derecho al voto. No se exige, lo dijimos un par de veces, lo reiteramos ahora, la ciudadanía para ser profesor de la enseñanza pública superior. Y esto, digamos, el motivo de esto parece obvio, ¿no? O sea, viene un gran científico que está dispuesto a sentarse en el territorio de la República, viene un profesor de primera línea, puede inmediatamente, porque a la universidad, a nuestra universidad, alguna Hola, otra, le puede interesar captar, digamos, esa persona porque enriquece, digamos, el servicio que está prestando, etcétera, ¿no? Bien, tengo tarde, que sea tanto frío, será. este, bueno, acá tenemos esto. ¿Cuál es la excepción? Aquellos ciudadanos legales que hayan obtenido la ciudadanía por gracia de la Asamblea General. O sea, el extranjero que es un gran científico, que es una figura descollante por alguna razón o por la otra, entonces la Asamblea General le otorga la ciudadanía por gracia. Que es una situación excepcional, ¿no? Pero que de cualquier manera está prevista, cabe y se ha usado en algunas circunstancias. Bueno. eh, Vamos a ver ahora el artículo 80, o sea, causales de suspensión de la ciudadanía, que tiene algunas cosas que pueden ser no del todo claras, ¿no? Algún día habrá que volver a redactar algunas cosas en la Constitución y quizás este artículo sea uno de ellos. Ineptitud física o mental que impide obrar libre y reflexivamente. O sea, acá, primera cosa, si tenemos una ineptitud física que impide obrar libre y reflexivamente, yo diría que como consecuencia de ese problema físico hay una ineptitud, hay un problema mental, porque alguien puede, yo qué sé, haber perdido un miembro en un accidente o alguna cosa, eso no quiere decir que no pueda pensar y que no pueda tomar decisiones, pero cuando repercute y sí afecta la posibilidad, entonces yo diría que siempre estamos en una situación de ineptitud mental, digamos, ¿no? Sí, Agustín, adelante, Agustín Bartolota. No, profesor, que sí, yo comparto. Capaz que el artículo tendría que cambiarse a ineptitud que impida obrar libre y reflexivamente a secas, Por ¿no? ejemplo, exacto, sí, 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 o decir ineptitud mental y después ahí ya entra todo lo que pueda entrar cuando la persona no puede actuar reflexivamente. Les cuento, bueno, ahora, está bien, voy a compartir esta anécdota, idea, en fin, y después les cuento lo otro, porque salí de la clase del viernes buscando a ver qué había dicho mi amigo Botinelli sobre el delito electoral. Y en realidad no estaba hablando del intendente Soriano, estaba hablando eventualmente de la fiscal que le dijo prácticamente, si es verdad lo que se ha trascendido, prácticamente lo amenazó, ¿no? Diciéndole, bueno, yo tomaré las medidas, no puede entrar a la intendencia, ¿no? Entonces, Botinelli estaba muy enojado con eso, porque decía, el único que puede decir que alguien no puede votar es la Corte Electoral y no el fiscal, pero
bueno, digo, lo cual es compartible, ¿no? Después de que lo vi, entendí cómo era el tema. Volviendo al ejemplo, ¿no? Y un poco a la anécdota que yo estaba cuando el plebiscito de 1980, a mí me tocó presidir la comisión receptora de votos, ¿no? Lo que habitualmente decimos la mesa, ¿no? Pero la mesa ni piensa ni habla, los que piensan y hablan los que están, son los que están sentados a la mesa. Y en determinado momento viene el custodia, que era un muchacho, un policía, un tipo inteligente, y me dice, mire, dice, hay una persona que quiere votar acompañada porque tiene discapacidad mental. Y me lo quedo mirando y le digo, pero escuche, ¿y va a votar? Y me dice, mire, está en el padrón. Y está bien, o sea, bueno, está bien, tiene razón que vota, o sea, me hizo aclaremos, yo en 1980 era más joven que hoy y tenía menos experiencia, pero le digo, y bueno, está, que vote. Y entró acompañada y realmente era una mujer que incluso el problema, digamos, la discapacidad se le notaba hasta en el rostro, ¿no? Por la manera que estaba ahí. Bueno, votó y después entró dentro del escrutinio, etcétera, ¿no? Incluso salió con el sobre, iba acompañada, ¿no? Pero salió con el sobre medio abierto y adentro la opción que había, la papeleta que había puesto, toda arrugada, incluso. Y además le dije, mire, por favor, cierre ese sobre, por el tema del secreto del voto, que estaba, de alguna manera estaba vulnerándolo, ¿no? Le digo, cierre ese sobre, y bueno, y ahí lo cerraron, pero de cualquier manera yo vi lo que había votado y no era mi opción, era la opción contraria, ¿no? Que mucha gente acompañó, pero bueno, en ese momento. Eh, pero bueno, el tema, digo esto porque me acuerdo del episodio cuando me acerco al artículo 80 literal A, ¿no? La ineptitud mental. En realidad no estaba en condiciones de votar, pero en realidad también yo no era quien para decirle no vote, estaba en el padrón. Y acá lo que pasa, ahora enseguida, Agustín me pidió, enseguida redondeo esta idea. Lo que habitualmente sucede es que cuando una persona es declarada incapaz por la justicia de familia, ¿no? Lo que correspondería, y supongo que se hace frecuentemente, es darle cuenta a la Corte Electoral. O sea, fulano de tal tiene una enfermedad, que tal y tal cosa. Entonces es un procedimiento complejo en el sentido de que de las medidas que tiene que tomar el juez para estar seguro que si este, declara la incapacidad de una persona que corresponda, ¿no? Y que no tiene, porque ahí hay el informe del Instituto Técnico Forense, por ejemplo, toda la pericia, etcétera, etcétera, pero finalmente el propio juez tiene que tener enfrente a la persona y constatar la problemática, ¿no? Bien. Eh, este, Sí, perdón, me había pedido Agustín Bartolota. Adelante, Agustín. No, no te preocupes, profesor, era por eso mismo que dijiste que no estaba habilitado. Si la constitución que estaba en el 80 es la misma, o sea, bueno, claro, estaban en época de dictadura. No, no, Pero pero sí, en época de dictadura sí, pero no, eso es irrelevante. O sea, lo que se hizo fue una propuesta de reforma constitucional que provenía del gobierno del momento y un plebiscito para ver qué decía la ciudadanía, ¿no? Y una cosa que vale la pena destacar, en ese momento la Corte Electoral estaba intervenida incluso, pero aún así, incluso uno podía decir, bueno, esto, en fin, acá, habida cuenta del periodo en el que estamos viviendo, de las circunstancias, y incluso de la intervención de la Corte, entonces vaya a saber si el resultado recoge lo que la ciudadanía opina mayoritariamente al respecto, ¿no?
Y lo cierto es que esa corte intervenido hizo Exacto. las cosas perfectamente bien, ¿no? O sea, el gobierno perdió, el gobierno del momento perdió y la corte dio los números como correspondía, ¿no? Lo cual, incluso, bien o mal, en este centenario que tiene la corte electoral, no deja de ser un episodio digno de ser destacado, ¿no? O sea, como que la institucionalidad pudo más. A ver, yo descarto a esta altura y con la perspectiva de los años, seguramente quien estaba interviniendo en la Corte no estaba pensando en hacer un fraude ni estaba de acuerdo con hacer un fraude. Pero era un riesgo que existía en ese momento, ¿no? Digo, había tantas cosas en la institucionalidad que no se estaban respetando. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, en otros lados se hacen trampas de ese tipo. Nosotros fuimos aún en esa circunstancia, digamos, afines a lo que era la mejor tradición nacional. Bueno, procesado en causa de. Acá hay otro tema también, procesado que de alguna manera tiene cierta vigencia en torno al problema de Soriano, por ejemplo, en causa de la que pueda resultar pena de penitenciaría. A ver, primera cosa, hoy no tenemos procesamiento, tenemos una cosa parecida que es la formalización y hay por allí alguna norma que dice que la formalización tiene un poco efectos similares, etcétera, ¿no? Eh, pero acá se planteó, y acá hay un tema también que está en la órbita de la Corte Electoral. Acá se ha planteado, por ejemplo, Umut, incluso en el üşütüyor pasado, bomba. cuando había procesamientos, digo, no hay procesamientos porque el nuevo código no habla de procesamientos, habla de otra circunstancia, pero que se Papá, estás parece. pronto. A Perdón, profe, no se entiende nada. ver, perdón, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Lo que estoy diciendo yo? No, o sea que no se escuchaba nada, perdón. Ah, bueno, ahora sí. Sí. Está. Sí, sí, porque digo, silencié, estamos siendo en este momento 100, 139. No es fácil contener a 139 personas, pero bueno. Este, no, hablando de esto del procesamiento. O sea, el procesamiento era el primer paso para el juicio penal. No, no significaba una declaración de culpabilidad, significaba tener semiplena prueba. O sea, semiplena prueba es medio plena prueba. O sea, elementos de convicción suficientes como para suponer que fulano de tal está involucrado en tal o cual delito, ¿no? Eso era la base, digamos, del procesamiento y de la formalización hoy por hoy. ¿Esto qué significa? Significa no que la persona esté condenada, sino que hay indicios suficientes como para, ¿no? O sea, hay una sospecha clara de que sí participó en el delito, pero podrá, después del juicio, podrá ser absuelto, ¿no? Porque no hay elementos para entender que la persona efectivamente cometió el delito. Pero además la otra cosa es esta, ¿no? La pena de penitenciaría. O sea, estamos hablando de un delito con una gravedad suficiente como para que superara los 2 años de privación de libertad. Eh, en algunos casos, y esto fue también un intercambio que tuvimos alguna vez y que yo recuerdo, parecería que la Corte ha entendido, bueno, si hay dudas sobre cuál es la pena, bueno, pensemos que probablemente sea menor a 2 años, o sea prisión y no penitenciaría, aunque pudiera llegar a ser, dependiendo de las circunstancias, mayor. Pero en la duda, optemos por un criterio, vamos a esperar a ver qué pasa.
Generalmente esto coincide con otra cosa, porque la libertad provisional, digo, en el régimen anterior se procesaba a alguien, en principio se lo privaba de libertad, después se veía, ¿no? Pero si no estaba privado de libertad, había una presunción importante de que al final esa situación de libertad provisional se transformara en libertad condicional y que entonces la persona no vuelve. O sea, dicho en criollo y en pocas palabras, mira, si estás suelto porque la justicia admitió que estás suelta, entonces no tenés problema, no tenés mayor problema. La suspensión opera más o menos, en fin. Es decir, acá creo que también habría que aclarar, ¿no? Porque esto sigue siendo complicado, difícil, ¿no? Bueno, tercera cosa, no haber cumplido 18 años de edad. Acá me parece que hay un poco esta duda, este planteo, porque, a ver, se puede suspender lo que uno tiene. No se puede suspender a lo que no accedió. El niño de 6 meses es ciudadano, podrá ser nacional, que es otro concepto, ya lo vimos. Podrá ser nacional, podrá tener la vocación para ser ciudadano natural, pero antes de los 18 años, cuando no puede ejercer. Entonces, acá lo que hay que elegir es entre estas dos soluciones. La primera es decir, bueno, es un ciudadano, pero tiene la ciudadanía suspendida. También digo, es un ciudadano y si nació en otro lado, los padres lo trajeron cuando tenía 2 meses y hace 17 años que va a la escuela, que por supuesto habla español, etcétera, etcétera, pero es ciudadano y tiene la ciudadanía suspendida o como nunca llegó a serlo, a los 18 años empieza a ser ciudadano. Esa es un poco el dilema, es otra cosa que sería bueno capaz que sacarle punta al lápiz y escribirlo con otra claridad. Después el literal de, acá tenemos una cosa distinta, porque antes hablamos de procesamiento, o sea, una etapa preliminar, digamos, etcétera. Puede haber medidas cautelares, sin duda, antes, porque la persona podría afectar la prueba o porque la persona se le imputa en principio, ¿no? Una conducta tan grave que uno dice, no, pero este no puede andar caminando por la calle porque mañana mató a dos, mañana mata a cuatro más, ¿no? Por ejemplo, porque no tiene límites. Incluso ahí hasta uno podría decir, bueno, no sé si el D y el A no van enganchados, ¿no? Pero en fin, entonces, cuando cae la sentencia de condena, y agrego además, cuando esta sentencia es una sentencia firme, porque si no, estamos en, quizás sí, quizás no, se presume la inocencia, en fin. Pero cuando cae la condena, y la condena es una condena firme, entonces ahí tiene, durante el tiempo de la condena, la ciudadanía suspendida. Ahora tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, algún comentario más sobre esto. La pena de destierro está prevista constitucionalmente acá en este artículo 80, pero no existe. No existe en nuestro derecho actualmente, pudo haber existido alguna vez, no me consta en realidad. Podrá existir, nadie podrá decir que es inconstitucional porque está previsto acá en la Constitución, pero no hay delitos que se castiguen con pena de destierro actualmente. Bueno, prisión hasta los 2 años, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. Y esto, es decir, esta es una situación, el no ejercicio, ¿no? Durante el tiempo de la condena que opera como, digamos, como pena accesoria. ¿Por qué? A ver, si uno le cae una condena de prisión, digamos, aunque sea por poco tiempo, durante ese poco tiempo está con la ciudadanía suspendida. Ahora, si anda suelto por allí, y bueno, ahí la cosa también cambia. Uno podría decir, está suelto porque hay
posibilidad de libertad anticipada, en fin, algún mecanismo de ese tipo, pero todavía no cumplió la condena. Entonces, le metieron 4 meses, digamos. Bueno, tendrá que esperar los 4 meses y durante esos 4 meses ver qué pasa. Acá hay otro problemita, ya que estamos, que es el siguiente. En realidad, tener la ciudadanía suspendida implica no tener una de las condiciones necesarias para el desempeño de la función pública. Entonces vuelvo a mis 4 meses de ejemplo, ¿no? La persona por 4 meses es como si no fuera ciudadano. Entonces, en realidad debería perder el cargo. Pero habrá que ver, dependerá de quien tome la decisión. Yo recuerdo un caso de una persona, era un escribano, que trabajaba en una dependencia pública y en determinado momento, yo era en ese momento un abogado del Ministerio de Educación, estaba un poco en la órbita, y una fiscalía de gobierno, había un fiscal de gobierno que era profesor de esta de esta facultad de ciencia política, había planteado lo siguiente, dice, fulano de tal no reúne las condiciones, de manera que no hay que hacerle un sumario, no hay que, simplemente no tiene una de las condiciones, nada más que eso, o sea, no hay que ver si tuvo culpa, no tuvo culpa, tiene la ciudadanía suspendida. Ahí el problema era no era la ciudadanía haciendo memoria. Este es un episodio muy viejo. No era la ciudadanía, era que la función de escribano no la podía tener porque lo habían suspendido en el ejercicio de la profesión. Ese era el tema. Pero de alguna manera es un ejemplo que sirve, la discusión sirve. Entonces, él decía, acá no hay que hacer sumario, hay que constatar el hecho y bueno, y se va para la casa. Se armó una sala de abogados del ministerio. Hubo quien dijo, que creo que quedó, no sé si en la mayoría dijo, hay que hacerle un sumario. Y a esa altura, cuando se estaba discutiendo el tema, ya le habían levantado la Suprema Corte, que ejerce una especie de policía sobre la función notarial, le había levantado la suspensión. O la suspensión era por un tiempo que había transcurrido, algo de eso. Entonces, a mí se me ocurrió sostener lo siguiente, decir, bueno, fenómeno. Tiene razón el fiscal, era el doctor Falcao, un nombre brillante, ¿no? Eh, este, Me acuerdo que cumplió los 70 años, pidió que le prorrogaran, en ese momento era posible, ahora la ley no lo habilita, y bueno, y le prorrogaron un par de veces y después le dejaron de prorrogar y poco tiempo después falleció, ¿no? Como que había ahí un cable de conexión con la función que cumplía, ¿no? Y Falcao era el que decía, no reúne una de las condiciones, se tiene que ir para la casa. Y yo sostuve en esas sala de abogados, que era como una especie de cuerpo colegiado, ¿no? Donde se cambiaban ideas, a ver qué opinábamos y eso. Yo lo que había sostenido, en forma un poco solitaria, era la siguiente. Bueno, es verdad que habría que hacerle quizás un sumario, como dice la mayoría, pero acá hay otra situación. Como ya no está en primero, la decisión administrativa que lo había cesado, que era lo que se había recurrido, ya no tiene la misma, no está en medio de la misma circunstancia, porque ahora ya puede, ya le habían levantado la sanción. Digo, no estamos hablando estrictamente de ciudadanía, pero es una situación parangonable, digamos. ¿Ve? Y entonces, digo, y como él no dejó confirmar el acto porque lo recurrió, entonces hoy la administración estaría en condiciones de reintegrar. Entonces, eso pasó al fiscal de gobierno, que dijo una cosa, que a mí me causa gracia, porque arrancó diciendo, menos mal que los abogados
nos manejamos con sustancias jurídicas y no químicas, porque si no habríamos volado todos por el aire. Arrancó por ahí. Y después dice, yo discrepo con todo lo que se ha dicho, con el que menos discrepo es con Zapolín, pero igual discrepo. Este, eh, digo, son esas cosas que a uno le regalan la anécdota, ¿no? Bueno, entonces, la sentencia, bueno, ya dijimos, destierro no existe, pero si hubiera, claro, si hubiera, esa persona no estaría acá. Y por tanto, tampoco podría votar, porque para votar hay que estar, hay que votar desde el territorio y eso. Em, Ha habido un proyecto de reforma constitucional pretendiendo, que intentó consagrar el voto epistolar o el voto consular, en fin, en el exterior. Fue plebiscitado y no prosperó. Sí, Maximiliano, adelante. No, buen día, profesor. No, disculpe, ¿y lo echaron o no lo echaron al hombre? No, bueno, ahí está, me faltó el epílogo de la historia. Fue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el tribunal anuló el acto. No lo llegaron a echar por esto, anuló el acto, entendiendo, como decía el doctor Cutrín, que era un poco el que decía acá hay que hacer un sumario, sosteniendo esa tesis, diciendo acá no se lo puede echar así, hay que darle las garantías, tiene que tener derecho a defenderse, y como se anuló el acto, volvió a la función. Bueno. em, el literal ejercicio habitual de actividades deshonrosas declaradas por ley, aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara. Yo acá me pregunto dos cosas. Primero, ¿qué quiere decir actividades deshonrosas? Lo que el legislador diga, con una mayoría especial, ¿no? Mayoría absoluta de integrantes de cada una de las cámaras. Pero ¿qué puede ser una actividad deshonrosa? Espero que dar clase de derecho constitucional no sea, no esté incluido, pero no sé, ejercer la prostitución, quizás. ¿Eh? No existe la ley. Además, uno dice otra cosa. Parecería que el constituyente estuvo pensando cuando esto se planteó, esto es viejo, ¿no? Cuando esto se planteó en determinado tipo, pero al final es una pena por una conducta que se considera inadecuada, o sea, digamos que eso es un delito y terminemos con la discusión, ¿no? ¿Qué es una actividad deshonrosa? Este, ay, hablando, esperen un poquito, a ver de cuándo es esto, yo creo que es del 34, pero... Esto es, lástima que no está puesta al día. Esta es la Constitución del 67 publicada por la Cámara de Senadores y que es muy útil porque debajo de cada artículo está la historia. A ver, 80 dije. Hasta 1967, o sea, lo que pasó después no está lamentablemente, ¿no? Estaría bueno algún día que alguien ampliara esto, pero sirve bastante. Digo, para quienes pretendemos a veces hacer un informe o hablar de comentar lo que dice la Constitución. A ver, acá tenemos en 1830 ya había ineptitud físico-moral que impida por la condición de sirviente a sueldo. Ah, bueno, esto, ¿no? La condición de sirviente a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago, ¿qué será notoriamente vago? O legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena corporal o infamante. Por el hábito de la ebriedad, por no haber cumplido 20 años de edad, menos siendo casado desde los 18, por no saber ni leer ni escribir, los que entren al ejercicio de la ciudadanía desde 1840, o sea, le daban 10 años para aprender a leer y escribir.
Supongo que en 10 años uno puede aprender, ¿no? Por el estado de deudor fallido, declarado, y después en 1918 sigue habiendo ineptitud físico-mental que impida obrar libre y reflexivamente por la condición de simple soldado de línea, etc. 1934, por la condición de soldado de línea, en el 67 se terminó esa especie de suspensión de la ciudadanía de quienes integran las Fuerzas Armadas, hablaba de soldados, ¿no? El soldado de línea es el soldado raso, digamos, ¿no? Su condición de soldado de línea, sea distinguido, músico, corneta, trompa, tambor, apuntador o de cualquier otra denominación, de carácter inferior a la de cabo, con excepción de los alumnos de las academias militares, por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas que determinará la ley. Esto aparece en 1934, como me sonaba, pero por la falta superviniente de cualquiera de las exigencias requeridas por el 66 para la concesión de la ciudadanía legal. Bueno, este, bien, en el 52 ya aparece el texto actual, ¿no? Bueno, después hay dos que están previstos para los ciudadanos legales, o sea, los extranjeros que optan por hacerse ciudadanos uruguayos. Formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Y después dice, vamos a verlo en su versión escrita, porque esto es un resumen que hemos hecho por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia, que eso no está puesto ahí, tiendan a destruir la base fundamental de la nacionalidad y se consideran como tales las disposiciones de las secciones uno y 2 de la presente Constitución. La sección uno es la que presenta al Estado, ¿no? La que dice la República Oriental del Uruguay es la asociación política, etcétera, por ejemplo. Ahí está también el artículo quinto, que es el que sustituye al artículo quinto original que afiliaba a la República a una determinada creencia religiosa, la católica, ¿no? En 1830. Después esto se deja sin efecto, se opera la separación de la Iglesia y del Estado. Eh, pero, bueno, estamos en esto, formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia, etcétera. Ahora, esto es para los extranjeros. ¿Qué pasa? Los no extranjeros que entran en esta actividad, digamos, de alguna manera, en la medida en que sean alcanzados por la justicia, van a tener la suspensión por otra vía. Entonces uno a veces también dice, bueno, ¿y este literal F tiene sentido? ¿Está pensado para los ciudadanos legales exclusivamente? ¿Tiene sentido si por otro lado la situación está cubierta por otro lado, digamos, ¿no? Además, a ver, esto requiere evidentemente una ley que lo reglamente, ¿no? Y después, esto sí podría ser lógico, el literal G, falta superviniente de la buena conducta requerida para que el extranjero adopte la ciudadanía nacional, ¿no? O sea, a que esos controles, buena conducta, medios de vida, ¿se acuerdan? Ya hablamos de esto. Entonces resulta que la buena conducta que tenía, por ejemplo, en su país de origen, ahora resulta que acá cambió de práctica y acá se dedica a saltar bancos, por ejemplo. Entonces, pero a ver, para eso lo tienen que haber ubicado, lo tienen que haber imputado, etcétera. O sea, ¿qué es falta de buena conducta? No tomar la sopa cuando mamá me la da, no. Es cometer delitos. Entonces, si no comete delitos, tiene buena conducta. Sí, Olivera, Luisa.
Estaba viendo las diapositivas. Usted dijo que el literal F para los ciudadanos naturales estaría comprendido en los otros literales. Por Me ejemplo, un parece, ¿no? ciudadano Es una... natural. No, yo le estoy leyendo los literales, o sea, solamente lo de la diapositiva, y Mm. no encuentro en cuál entraría si un ciudadano legal forma parte de una organización social o política que por medio de la violencia tiende a destruir las bases, por cuál literal nos suspenderían la ciudadanía a nosotros, que somos Ah, ciudadanos bueno, naturales? a ver, sí, porque esa es una conducta que está prevista penalmente, ¿no? Por ejemplo, procesado en causas, o sea, literal B, y sin duda literal D. O sea, entonces, organizamos, nos alzamos en armas, ¿no? Para cambiar. Ahora, vean ustedes otra cosa, que las bases fundamentales de la nacionalidad, estamos hablando de dos secciones de la Constitución, no ni siquiera de toda la Constitución, más allá de que el alzarse en armas, ¿qué es esto, no? ¿Qué quiere decir por medio de la violencia? Bueno, o propaganda. Esto pudo haberle cuadrado, por ejemplo, alguna propuesta que determinó una acusación fiscal y no sé hasta dónde llegó la justicia. En época de la contemporánea con la Segunda Guerra Mundial había alguno ahí que pensaba que no estaba mal, que podía conquistarse el Uruguay con un escuadrón de motocicletas, ¿no? Entonces, gente afín al régimen nazi. Este, entonces, bueno, es la hipótesis, parecería, sería la hipótesis. Eh, la sección uno, ¿no? La República Oriental del Uruguay, en fin, será siempre, artículo 2 será siempre libre e independiente, etcétera. Después tenemos el artículo 4 capítulo segundo, el artículo 4 que es el de la soberanía que existe radicalmente en la nación. Entonces, bueno, si alguien pretende usurparle a la nación, que es el conjunto de los ciudadanos, el ejercicio de la soberanía y quiere implantar tirano o yo qué sé, un gobierno revolucionario, entre comillas, o algo así, estaríamos en esa hipótesis. Después dependerá de lo que diga la justicia, eventualmente de lo que diga la propia Corte Electoral. Y después termina la sección primera con el artículo quinto, o sea, capítulo 3, el de que todos los cultos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna, y después ese rasgo de separación benévola que señalamos, ¿no? Reconociéndole a la Iglesia Católica los templos construidos oportunamente con fondos públicos, ¿no? Y el artículo sexto, que es el de la República como Estado pacífico, o sea, aquello de que en todos los tratados propenderá por incluir una cláusula que dice que en caso de diferencia con otros estados, bueno, tratar de optar por el arbitraje u otros medios pacíficos. La sección segunda es la de derechos, deberes y garantías, que es mucho más amplia. Acá hay cosas, por ejemplo, está la base del Estatuto del Funcionario, acá tenemos, bueno, por supuesto, los derechos humanos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, etcétera. eh, el artículo, arranca por el artículo séptimo, lo leo: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razón del interés general. Ya lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar porque me parece que es importante. Bueno, la igualdad en el artículo octavo, en fin, la libertad en el artículo décimo, y después, por ejemplo, el artículo 11 que dice, para hablar de cosas que fueron objeto que pretendió ser modificado, se intentó modificar y no prosperó. El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa del juez competente por escrito en los casos determinados por la ley. Esto arranca en 1830.
donde la realidad también era otra. Hubo dos intentos. Hubo una iniciativa legislativa que declaraba que un establecimiento en el que comercializaran determinado tipo de cosas no era un hogar, o sea, una interpretación legislativa de qué es un hogar y qué no es un hogar. Y después hubo un proyecto de reforma constitucional que se plebiscitó en octubre del año pasado, que se planteó al amparo de lo que dice el artículo 331, en segundo lugar, ¿no? Literal B, y que tampoco prosperó, tampoco alcanzó los votos necesarios. Pero bueno, estas cosas son las bases fundamentales de la nacionalidad según la propia Constitución. Bien. Después tenemos, alguna vez ya lo comentamos, la situación del artículo 78, que es conocida como la situación de los electores no ciudadanos. Estos son algunas personas extranjeras a las que igual se les da la posibilidad de votar. Ahora, ¿qué quiere decir votar? Votar quiere decir, a estos efectos, ¿no? Elegir gobernantes, o sea, poder ejecutivo o presidente. Los ministros no se eligen de esa manera, lo designa el presidente, presidente, vicepresidente, legisladores, miembros de la Junta Electoral del departamento, también están en la hoja de votación, y después a nivel departamental, intendentes, y ediles, ¿no? O miembros de la Junta Departamental. Y después la ley le incorporó, digamos, en aplicación de una norma constitucional que se incorporó en el 97, que le remite a la ley, incorporó la situación de los municipios. O sea, eso conlleva a los concejales, que son los miembros del municipio, y el más votado, del lema más votado, pasa a ser el alcalde. Sí, Fiorella, adelante. Buen día, profe. Yo iba a acotar que estos electores no ciudadanos no tienen la posibilidad, o sea, no están habilitados para participar de las reformas constitucionales y Exacto, y exacto. de lo de las leyes, o sea, las reformas de las leyes tampoco. No, a ver, no sé a qué se refiere, pero digo, probablemente al referéndum contra las leyes, que es un Eso Y de mismo. mecanismo de los democracia directa tendiente a plebiscitos dejarse de también ley. puede Bueno, ser. ahí votan, ahí pueden votar, por ejemplo, ¿no? Este, en los referéndums podrían votar porque tienen el derecho al voto. Normalmente, digamos, en las elecciones comunes, como la que tuvimos el domingo, estas personas, si por ejemplo viniera acompañado del tema de una reforma constitucional, cosa que no sucedió el domingo, pero sucedió en octubre del año pasado, esta gente no puede participar de los plebiscitos. Entonces votan observados, cosa de que cuando se abra el sobre, o sea, es el sobre común dentro de un sobre de otro color, ¿no? Generalmente el sobre común es el sobre amarillo, el otro, pero eso no está en la Constitución, es la práctica. El otro es un sobre azul, más grande. Entonces se coloca allí y en determinado momento la práctica es esta, se juntan las distintas expresiones, los votos, y se ponen en no sé, en un receptáculo común, en una urna o algo parecido, y ahí se abre el sobre de afuera, cosa de poder tener, no vulnerar el secreto del voto, pero por otro lado, tener la certeza de que esa persona que no podía votar en el plebiscito no votó efectivamente en el plebiscito. Pues si lo hubiera hecho estaría anulando el voto y eso, ¿no? Eh, este, mm,
Esperen un poquito, estoy tratando de enganchar con lo que veníamos conversando. No, el papel de esta gente del artículo 78. No, son muy pocos, en realidad serán algunos centenares, porque en general la gente cuando cumple, a ver, los requisitos son exactamente los mismos, lo único que multiplicados a ver, 15 años, multiplicados por 5, los mismos requisitos que se tienen para optar por la ciudadanía legal. O sea, el extranjero que está viviendo acá y que tiene familia constituida y que hace 3 años que está viviendo acá con la familia y eso, o no tiene familia constituida, pero hace 5 años que está viviendo entre nosotros, esa persona puede hacerse ciudadano, tiene derecho a hacerse ciudadano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos además de eso, que es mucho más fácil que esto que estamos planteando? Acá estamos pidiendo 15 años, allá alcanzaba con 5 o con 3 eventual. Bueno, acá tiene que tener familia, con 3. ¿Por qué se inventa esto? ¿Para qué sirve esto? Y entonces la respuesta es la siguiente. Seguramente esto se hizo para evitarle a esa persona que convive, que es un vecino, que tiene su medio de vida, que es compañero de trabajo del otro, pongámosle, o que tiene una empresita, no sé, socio de un ómnibus de Kutza, por ejemplo, ¿no? Esa persona no crearle el problema de decir, bueno, si yo me hago ciudadano legal, uruguayo, de repente en mi país de origen me quitan la ciudadanía o la nacionalidad o algo así. Entonces, esto es una manera de decirle, mire, no se quiere hacer ciudadano, no se haga ciudadano, vote igual, porque de alguna manera se ganó el derecho al voto. Hay otra posibilidad y enseguida Maximiliano con todo gusto, simplemente para redondear la idea. Hay otro hecho allí que es el siguiente. Supongamos, es muy poco probable, pero supongamos que alguien dice, en la elección esta se juega el destino de la República, acá tiene chance fulano y Mengano, ¿no? Por otro lado, y si gana Mengano, esto va a ser un desastre. Y si gana fulano, las cosas pueden andar relativamente bien. Entonces dice, bueno, pero yo no voy a, no estoy dispuesto o no tengo ganas de esperar 3 años para poder votar. Porque dentro de 3 años estaremos capaz que sumergidos en medio de un desastre. Estas cosas, yo estoy exagerando, es poco probable, por lo general, el que accede a la presidencia accede con una mirada de decir, bueno, estoy de capitán del barco, lo que tengo que hacer es tratar de que el barco no se hunda, pero es una hipótesis. Entonces, después de que le reconocieron estas condiciones, una vez que le dan la posibilidad de votar, vota enseguida, no tiene que esperar 3 años. Y esto quizás pudiera ser una explicación para que alguien diga, bueno, yo me voy a hacer ciudadano, pero por ahora voy a votar al amparo del artículo 78. Y bueno, es posible, ¿no? Sí, Maximiliano, adelante. No, para agregar solamente que, como que, vamos a decir, el artículo 78 de forma tácita vendría a ser, pues no lo dice, eh, te impide, como es, ampararte en ese artículo si no tenés familia constituida en el Uruguay. A ver, no se oyó O porque sea, se que, distorsiona un poquito. A ver, de vuelta. sí, que como es, si no tenés familia constituida en el Uruguay, no te puede amparar en ese artículo. Pues te dice Ah, no, claro. No, pero a ver, pero si en 15 años no que consiguió tenés que tener novia, familia. es un desgraciado. ¿No? Yo qué sé. Bueno, no, no, está bien, es una broma. No, no, seguro. Igual, Por ejemplo, pueden votar de inmediato y participar en la igual iniciativa popular. Perdón, para perdón, no. hacer para hacer el Se distorsiona, no se oye. intermediario,
a, a ver, disculpe que lo Cap- voy a Sí, la cámara está sacar apagada. el... Pasa que venía en el auto, por eso, disculpe. Ah, ah, No, que la familia constituye la corte electoral te la toma como que, o sea, círculo, vamos a decir, formal, llámese por el juzgado. O bueno, si tuviera un hijo también, pero digo, podés bien ser soltero y sin ninguna no, por novia, por supuesto. ejemplo. O sea, si tuviera novia y no es declarado, no, no te sirve. No, no, claro. Ahora, si están en una relación concubinaria, o sea, acá ha habido toda una evolución de nuestro derecho, en favor de lo que era conocida como la familia natural. O sea, si yo tengo un hijo natural y convivo con ese hijo natural, y bueno, tengo una familia. Eso ya es la familia. Digo, hijo natural, que en la terminología del Código Civil es el hijo habido fuera del matrimonio, digamos, ¿no? Claro, si el individuo tiene una familia constituida y aparte se mandó una travesura y tiene un hijo por ahí natural, y bueno, ese no le sirve, pero tiene su propia familia, digamos, ¿no? Así que por allí anda la cosa. Esto es, insisto, poca gente que está amparada por esto, pero es parte de la realidad y yo diría que habla bien de nuestra sociedad, ¿no? Porque le da la posibilidad a alguien que está integrado, porque después de 15 años está integrado, a participar de las decisiones colectivas, en una manera limitada. Yo lo que a veces me parece que vale la pena cuestionar un poco, es decir, cuando se dice no son ciudadanos, bueno, no son ciudadanos plenos, digamos, pero tienen derechos cívicos, pueden votar, pueden participar de los referéndumos. La iniciativa popular es salir a juntar firmas para apoyar un determinado proyecto de ley. Incluso acá hay una especie de, una suerte de contradicción, porque para poder llevar adelante la iniciativa popular, eso está en el artículo 79, requiere el 25% de la gente que está en el padrón electoral, ¿no? Incluyendo estos. Eh, para mover una reforma constitucional, alcanza con el 10% de los ciudadanos para promover, para llevar adelante. Entonces, esto ha determinado lo que yo digo un poco sarcásticamente, una especie de inflación constitucional, porque determinadas soluciones que podrían ser por ley, si salimos a juntar firmas, tenemos un trabajo titánico, ¿no? Hay que conseguir el 25% de los inscriptos. En cambio, el 10% es más fácil, mucho más fácil. ¿Por qué mucho más fácil? Porque incluso ni siquiera es el tanto por ciento del 25, ¿no? A ver, 25 entre 5 da 5, 5 por 2 10. O sea, con el 40% ya podemos plantear una reforma constitucional, que seguro se va a plebiscitar con las próximas elecciones, pero bueno, esas son las reglas. Entonces, eso ha determinado que en más de una circunstancia le intentaran introducir a la Constitución elementos que en realidad podrían haberse solucionado por ley, pero no, de pronto no hay disposición del Poder Legislativo para votar esa ley, porque hay una mayoría que está en contra. Y en general estas propuestas no han funcionado, más allá de que capaz que la idea no era mala, pero no han funcionado. Hay una especie de conservadurismo en torno a esto, o sea, como que la gente, yo no sé si es el cuidar la Constitución y no me la toqueteen,
que no es un mal sentimiento, ¿no? Porque uno cuando empieza a manosear, a veces te puede terminar consagrando cosas mal escritas, malas soluciones, etcétera. Pero bueno, es un comentario. Sí, Maximiliano, adelante. Sí, profesor, sin ánimo de interrumpir, digo, solamente agregar también que si mal no me acuerdo, esta persona para el artículo 78 puede ser elegible al cargo de concejal, de convencional, perdón, de partido político, y si no me acuerdo mal, a miembro de junta electoral también. Solo eso, no La interrumpo. verdad que no. No lo tengo claro, no lo tengo, no me planteé el tema. Estaría bueno, capaz que esto no está en la Constitución. De pronto en las leyes de elecciones podría estar, de pronto vale la pena plantearlo. Che, yo tendría que entrar, bueno, primero terminamos con esto casualmente, así que mejor que mejor. Me voy a la facultad a integrar el consejo, como hago habitualmente los miércoles, pero les quería comentar, primero, el resultado del parcial fue realmente bueno, satisfactorio.